hay una diferencia significativa entre un adolescente y un abuelo. Y es que el abuelo simplemente ha vivido más, ha tenido más experiencia y se ha vivido con atención. Si el abuelo ha vivido con atención, naturalmente sabe más, porque hay más espacio, hay más tiempo, y si ha vivido con atención, sabe más. Entonces uno siempre debiera tratar de respetar esa tradición o tratar de tomarse de la mano de aquel que sabe. Eso es lo lindo de las ciencias ancestrales, que tienen una amplia experiencia, tienen muchos tiempos, muchos años, y su manera de mirar es más profunda. Cuando a veces uno conoce algo por primera vez, uno tiene una particular impresión de eso. Uno conoce algo por primera vez y tiene una particular impresión. Pero si pasa más tiempo, vas ganando en profundidad y tu impresión primera se empieza a transformar y empieza a ir más profundo y más profundo. Eso pasa cuando las tradiciones se vuelven antiguas, milenarias, y su manera de entender la realidad es profunda. Ese es el caso de esta tradición desde la cual les hablo, la tradición védica. Hubo un particular momento en el tiempo, en un particular espacio, y un grupo de gente se asentó y empezó a experimentarse y a saberse humano, que pasaron los años y las centenas y los milenios, y así todo se fue refinando. Ese mirar se fue refinando. Lo bello de la tradición védica es que, producto de esta milenaria tradición, pudo prestar atención a los principios que están detrás de esta manifestación. Esto, la manifestación material, lo que uno comúnmente llama vida, dentro del paradigma védico, es un segundo momento. La vida siempre existe. La esencia, aquello que nos permite existir, siempre es. Siempre es. A veces es con forma y a veces es sin forma. Uno tiene que entender eso para poder realmente entender el pensamiento védico. El principio fundamental, la fuente de todas las fuentes, siempre existe. Con forma o sin forma. Cuando existe con forma, nosotros lo llamamos vida o manifestación material. Todo esto es manifestación material. Y detrás de esta manifestación material hay principios, hay un orden, las cosas no suceden al azar. Detrás de todo este viento que sopla, de este sol que ilumina, del agua que mantiene unidas las cosas, hay un orden, hay un patrón de comportamiento. Si yo entiendo ese patrón de comportamiento, puedo desenvolverme en la vida, en esta manifestación material, con mayor precisión. Esa es la gracia del pensamiento védico o cualquier pensamiento ancestral. Que las cosas no suceden porque sí, sino que siguen un ciclo. Están insertas dentro de un patrón más grande. La vida tiene un orden. Dentro del paradigma védico, el propósito de la vida es que uno se conozca en su verdadera dimensión. ¿Cuál es esa verdadera dimensión? Esa dimensión que está más atrás de mi particular personalidad. Yo tuve un particular condicionamiento, una particular historia personal, estudié ciertas cosas, viví en ciertos lugares. Hay cosas que me gustan, hay cosas que no me gustan. Todo eso me da un sentido de yo, un sentido de personalidad.
pero detrás de ese sentido del yo, de esa personalidad, hay algo, podemos decir una especie de electricidad que me permite existir. Yo tengo este cuerpo, esta máquina física, esta cosa que yo veo, materia. Pero hay una cosa más fundamental que yo no veo. Hay en particular viento, por decirlo así. Prana es el término en sánscrito. Jiva también se le llama. Hay un particular flujo que a mí me permite existir. Si ese flujo, si ese aliento, si ese viento, si ese espíritu se va, el cuerpo deja de funcionar. Entonces, si uno quiere realmente entender la vida en su aspecto más profundo, uno debe poner atención más a ese viento, a ese espíritu, para poder entender la materia. Porque sin ese espíritu, sin ese viento, la materia no funciona. La espiritualidad es simplemente el reconocimiento de que hay un sustrato sutil, de que hay un orden primordial, fundamental, esencial, que yo no puedo ver. Por ejemplo, yo veo una página web, veo colores, veo animaciones, pero detrás de eso hay un código binario fundamental, hay una programación matemática que permite que esos colores se muestren de esa manera, que esa animación actúe de tal otra manera. Si yo veo esta casa, linda, grata, acogedora, entiendo que antes tuvo que haber un plano, y el plano es más sutil que la casa, tiene menos forma, tiene menos materia que la casa. Pero antes del plano hay una idea, voy a construir una casa. La idea es más sutil que el plano. Si yo quiero entender cómo funciona la vida, tengo que ir sutilizando, refinando mi manera de mirar. Eso es lo que apunta el pensamiento védico y todas las ciencias ancestrales, y el fundamento mismo. Para explicar la manifestación material, el pensamiento védico propone que hay 3 comportamientos primordiales: el movimiento, el no movimiento y la intensidad, el fuego, la transformación. Ese portal entre el movimiento y el no movimiento. Una cosa cambia, pasa de un estado a otro. Para poder entender esos principios, vamos a categorizarlos con particulares pulsiones o estados. Al movimiento lo llamamos viento, a esta capacidad transformativa que permite que las cosas puedan ser, verse, transformarse, le llamamos fuego. Y a las cosas, al principio, que permite que las cosas se mantengan siendo lo que son, estables, con forma, le vamos a llamar agua. Hay 3 principios fundamentales en la manifestación: el viento, el fuego y el agua. El agua no es simplemente el agua del río, sino si es esta densidad que hace que las cosas tengan forma. Por ejemplo, yo no puedo decir, toma, aquí tienes 1 kilo de viento. Yo estoy experimentando el viento, pero no lo puedo ver. Es más sutil. Al fuego, yo lo puedo ver, pero aún así no puedo decir, toma, aquí tienes 1 kilo de fuego. No puedo separar un poco de fuego y llevármelo. Ciertamente tiene materia, pero es una materia sutil. Por eso está al medio. En cambio, al agua yo la puedo medir. Aquí tienes 1 litro de agua. Aquí tienes 1 kilo de tierra. Todo esto tiene un orden. Dentro del pensamiento védico, pasamos desde la inmanifestación a la manifestación, siguiendo una gradación en densidad, de lo más inmaterial a lo más material. Y en esos pasos hay comportamientos fundamentales que determinan todo: cómo uno se comporta, cómo uno experimenta la vida,
El particular cuerpo, el particular envase que tienes, también está modulado por estos principios. Y según el envase que tengas, vas a tender a comportarte de una particular manera. Es una tendencia que tú no puedes controlar. Porque la materia tiene esa impronta. La materia nace para morir. Una flor nace para marchitarse. Tú naces para morir. Esa es la ley en la materia. Hay como una especie de tendencia hacia la descomposición. Dentro de la terminología ayurvédica, eso le llamamos dosha. Dosha no es una cosa en particular. Dosha es el patrón de comportamiento que explica que la materia tiende a la desintegración o al cambio. La materia no es fija. La vida no es fija. Siempre tiende al cambio. Y estos particulares patrones, estas particulares tendencias, más viento, más fuego, más agua, tienden a acumularse en lo que son y generar dosha, o un desequilibrio, o una corrupción. La materia, como les decía recién, tiene un orden. Va de lo más sutil a lo más grueso. Cuando el ser humano nace, o cuando cualquier ser orgánico nace, se da una mezcla de todos los estados de las cosas de ese momento. Todo el universo confluye en un punto de gestación y tú tienes una particular manera de ser. Si el día estaba muy agitado, si tus padres habían comido de modo ligero o no habían comido mucho y había mucho viento, todo lo que implique una sutileza, una falta de materia, todo eso se imprime en el momento de la concepción. Y ese nuevo ser tenderá a ser más viento. Siempre tenderá a ser más viento. Si tus padres están en un ánimo bien fogoso, harta intensidad, es verano, hay calor, comieron picante, ese nuevo ser tenderá a ser más de fuego, más intenso, más agudo, más penetrante, así como el fuego. El fuego penetra. Para que algo te entre tiene que estar caliente. Como un auto, para que pueda funcionar tiene que estar caliente. Como la mente, para que pueda procesar tiene que estar activa. Si te conciben en el sur y estaba lloviendo y había un ambiente más dulce y se tomó leche o carne, la impronta de ese momento tenderá a generar un nuevo ser más tendiente hacia el no movimiento, hacia la expansión, hacia la forma. Y ese ser puede no comer mucho, pero siempre se va a expandir, porque es su tendencia. Así como hay seres que por ser más de viento, siempre estarán bien escasos materialmente. Y su mente siempre será más volátil, irá de un lugar a otro, tendrá un interés, luego otro, y así, siempre bien fluctuante. Eso no es malo, porque te da capacidad de ponerte en muchos lugares, muchos puntos de vista a la vez. Entonces eres creativo. Pasa algo y lo entiendes de muchas maneras. Pero eso puede ser no funcional o poco saludable si el viento no tiene un soporte. Si el viento no tiene tierra, entonces ahí es poco funcional. Porque sucede algo, te dicen algo, pasa algo, piensas esto, después piensas esto otro, y esto otro, y esto otro, y esto otro. Y entonces te quedas en un huracán de ideas y pensamientos que se mezclan unos con otros y generan más agitación
Y finalmente puedes que no tomes ninguna decisión y te quedas en el puro devaneo mental y te secas, te puedes angustiar y eso genera ansiedad también, o miedo, o crisis de pánico en puntos extremos, donde hay mucho salto mental. Esta tendencia al viento, al fuego, al agua, se puede dar en cualquier momento. Yo puedo tener cualquier particular envase y puedo tender a comportarme volátilmente, intensamente, con rabia, con pasión, de modo celoso, de modo posesivo, bien irascible, bien intenso, bien de fuego. O también puedo comportarme a ratos de modo sin mucho movimiento, de modo más apegado, aletargado, más soso, más bobo, más confuso. Como, por ejemplo, cuando estoy resfriado. Cuando estoy resfriado, no hay un movimiento funcional en mi sistema. Los canales están congestionados. Entonces el flujo natural llega y choca. No puede seguir moviéndose. ¿Por qué? Porque hay congestión. Hay un no movimiento. Entonces yo ni siquiera puedo sentir el aroma de las cosas. Si como algo, no le siento el sabor. Tampoco a veces escucho bien. Y mi mente tampoco va bien, tampoco va clara. Cuando estoy resfriado y con moquillo y eso, no puedo ponerme a estudiar o a tratar de pensar algo muy complejo porque no me da. Estoy confuso, estoy obstruido. Así funciona la materia, con principios, al movimiento para crear, a la intensidad, al fuego para transformar y a solidez para dar forma a las cosas. ¿Cómo aplicamos eso a la psicología? Primero decir que para el pensamiento védico, la mente es principalmente viento. Entonces, independiente un poco de mi envase, la mente siempre va a ser volátil. Dentro de la psicología yógica, la mente tiene una particular característica, que es la extroversión. La mente siempre va a salir hacia afuera. Ese es su comportamiento. Siempre hacia afuera. Por eso las grandes ciencias orientales tratan de controlar la mente. El Zen, el taoísmo, el budismo. Vamos a decir qué significa buddhi. Dentro de la psicología yógica, el aparato mental se divide en 4 conceptos. El aparato mental es lo que podemos llamar como conciencia o campo de conciencia. La mente no está en el cerebro ni así. La mente es materia dentro del pensamiento védico, pero materia sutil y está en todo esto. Todo eso es la mente. Es una construcción sutil. Es una especie de energía, por decirlo de algún modo. Y para poder entenderla de mejor manera, el pensamiento védico, la psicología yógica, la clasifica en 4 conceptos. Primero, chitta. Es donde todo ocurre. Es como si fuera el océano. El océano donde a veces surgen olas, tifones, tsunamis. Yo a la ola la llamo ola, pero en el fondo no es más que océano. A la espuma la llamo espuma, pero no es más que océano. Eso pasa con el lenguaje. Yo lo uso para llegar a una particular profundidad de entendimiento. Chitta es el campo de conciencia y es todo mi posible espacio mental. Luego tenemos manas, ahamkara y buddhi. Ahamkara es el sentido de individualidad. Yo surjo como una particular entidad y hay algo que es muy mío, y es que yo soy. Yo puedo ser cualquier cosa, pero detrás de cualquier cosa yo siempre soy. Y eso es un conocimiento que yo no puedo negar. Yo no puedo negar que soy, porque si digo no soy, estoy denotando mi existencia. El yo,
es basal. Ahamkara. El sentido de individualidad. El sentido de creer que soy un uno, una entidad separada e independiente de todo lo demás. Y eso es funcional para poder sobrevivir. Yo necesito entenderme como un uno para poder entender lo otro. Yo y lo otro. Esa es una primera etapa dentro del conocimiento. De este sentido del yo, este sentido de personalidad, surge manas. Manas es todo lo que yo pienso y es todo lo que yo siento. Yo siempre estoy pensando cosas, sintiendo cosas. Tengo particulares emociones que a veces son muy fuertes y se roban toda mi atención y hacen incluso que mi máquina no funcione bien. Yo puedo comer quinoa orgánica, rúcula de mi huerto, pero si hay una emoción que se lleva toda mi atención, yo no voy a poder asimilar eso. Y aunque sea muy sano, eso igual se va a transformar en toxina. Manas es esta parte, como este flujo de energías emocionales y mentales. Yo creo ser lo que pienso y creo ser lo que siento. La mayoría de la gente, de las personas, en los sistemas normales de educación, cree ser lo que piensa y cree ser lo que siente. Dentro de la psicología yógica hay un escalafón mayor. Buddhi. Buddhi es esa parte del aparato mental que a ti te permite entenderte más allá de tu particular individualidad, más allá de tu particular emoción, más allá de tu particular pensamiento. Es una trascendencia del pensamiento. Es una especie de ser testigo. Es una luminosidad que te permite ver las cosas como son. Porque la luz permite ver las cosas como son. Y la luz es siempre presente. Pero para acceder a esa parte de tu entendimiento, uno debe entender estos flujos emocionales y mentales. Por ejemplo, hay una habitación y una persona entra vestida de rojo, una persona de azul entra, una persona amarilla, un perro, un elefante, una pelota, un conejo. Y yo puedo ver los distintos colores, las distintas especies, pero puedo verlo porque la habitación está iluminada. Lo que trata de hacer la psicología yógica y el pensamiento oriental es que tú te des cuenta que tú no eres ese particular emoción, ese particular ser azul, ser rojo, ser triste, ser enojón, ser angustiado, ser ansioso, ser miedoso, ser competitivo, sino que tú eres la capacidad de ver. Tú eres esa luminosidad. No eres ninguna de tus emociones, no eres ninguno de tus pensamientos. Esa es la trascendencia, desde manas a buddhi. ¿Qué pasa cuando uno tiene un buddhi activo? A uno se le llama Buda. Buda no es un nombre, Buda es un atributo. Cuando tú ves con esa parte más refinada de tu aparato mental, tú eres un Buda, un iluminado. Porque te estás identificando con la capacidad de ver, no con lo visto, con la capacidad de ver. Y eres un Buda, aquel que ve las cosas con claridad. Porque uno no es más que una reacción. Te dicen algo y si uno no tiene un entrenamiento, generas una emoción. Y esa emoción, ¿dónde existe? Existe en tu aparato mental. Antakarana, el órgano interno. Y ahí tú generas un particular cultivo. La vida es de un modo y tú la etiquetas de una particular manera y eso existe en tu mente. El mundo es malo, el mundo es competitivo, el mundo va mal, esto es así, esto es así. ¿Eso dónde existe? No existe allá afuera, existe solo en tu cabeza. Es por eso que uno debe entender cómo funciona la mente,
para ver las cosas como son, con la total claridad, e identificarse con la capacidad de ver, no con lo visto. Volviendo a la psicología ayurvédica, entendemos que yo nazco con una particular máquina, un particular envase. Si es más escaso materialmente, va a tender siempre a los vientos, a ser ansioso, a ser como inquieto, a andar aquí, allá, y con una necesidad de sentir y de crear y de experimentar y de mucha experiencia. Y eso está bien, pero eso no es funcional cuando ese movimiento se transforma en un hipermovimiento que no me permite el estar tranquilo, que no me permite el descanso, que no me permite dormir, que no me permite tener un tránsito intestinal saludable, que no me permite estar tranquilo, contento, lleno, sólido. Nazco con una particular máquina y esa máquina que les acabo de describir es una máquina de viento, por ejemplo. Lo que no implica que otras máquinas, otros seres, otras personas no puedan caer en ese comportamiento. Todos podemos caer en cualquier comportamiento. Una máquina más modulada por el fuego, de una contextura más media, ojos claros, ojos penetrantes, colores más claros, como el ser humano. El ser humano es principalmente un ser de fuego, a diferencia de otras especies. Ese fuego, esa natural intensidad que tengo dentro, me está llamando siempre a como demostrar mi poder, a ser el mejor, a ganar, a competir, a exigirme aún más, a ir más profundo, como el fuego, que siempre quiere penetrar y el fuego no se cansa, el fuego es insaciable. Hay una fogata y tú le tiras un neumático, papel, fruta, y el fuego sigue comiendo. Así es el fuego. Y las personalidades de fuego tienden a esa tendencia, a lo intenso, al más. Quiero saber más, quiero ser más, quiero más. Y eso te quema y generas úlceras, problemas de la piel, problemas al hígado, problemas a la vista, tu pelo se cae. Y vives con una constante como rabia, por decirlo así, una constante intensidad, siempre saltando, siempre hay una situación y yo lo puedo hacer mejor, o esta persona. Hay como una constante competición en las personas así. Piensan que el mundo es un lugar para tener un reconocimiento, aunque no lo digan, quieren ser algo, quieren ver mucho, son muy visuales y son hábiles en esa dimensión visual. Son artistas, son siempre la gente más guía, porque tienen esa luz, esa intensidad, ese fuego dentro, entonces tienen la capacidad de guiar a otros. Cuando el fuego está bien controlado, cuando el fuego es una antorcha en tu mano, tú puedes guiar a otros. Pero si te descuidas, si te cae la antorcha y te quemas tú mismo, y te vuelves fanático, celoso, posesivo, crees que tu punto de vista es el único punto correcto. Tú puedes escuchar a los demás, decirles sí, pero en el fondo crees que tú estás en la razón, siempre. Eso es cuando hay fuego en el sistema. Cuando hay una acumulación de aguas en el sistema, uno está muy sobreemocional. Las emociones te dominan, te ahogan, cualquier cosa y rompes en llanto, o te cuesta moverte, o no puedes tener una claridad de pensamiento, porque estás como confuso, te cuesta ir más profundo. Entonces, volviendo a lo que decía antes, que uno es la capacidad de ver y no mi emoción. Yo no soy ni miedoso, ni ansioso, ni angustiado como el viento. No soy ni celoso, ni posesivo, ni exigente como el fuego, ni confuso como una acumulación en estancamiento de aguas.
Yo no soy mi personalidad. En Occidente eso es precisamente lo que eres. Tú eres así, esa es tu personalidad. No es que él es así, esa es su personalidad. Su personalidad es que él es un poco más miedoso, no es que él es así como enojoncito, como chispita, como rabioso, él es así. No es que esa persona no, es que es más emocional, siempre está llorando, es que él es así. Ignorancia dentro del pensamiento yógico. Tú no eres ningún pensamiento, ninguna emoción. Para poder ir yendo a la esencia, al sustrato, aquello que te permite experimentar esa emoción, aquello que te permite conocer, tú tienes que identificarte con esa luminosidad. Y después ves esta emoción, ves este pensamiento como un algo ajeno de ti. Entiendes que tú piensas y tú sientes producto de tu particular historia personal. Te pasó esto y vas a tender a responder de esta manera frente a esta particular persona que se parece a esto, que te genera un registro. Ves un tipo de personas y son así como algo que tú ya tienes asociado y respondes naturalmente de un modo. Porque no tienes la capacidad de ver esa pulsión. Está muy fuertemente arraigada y tú crees ser eso. Entonces siempre vas a quedarte ahí, en tu personalidad, en tu sentido del yo, en tu yo soy tal, yo soy Juanito, soy un ser humano, tengo 30 años, este es mi género, esto estudié, estos son mis gustos y estos son mis rechazos. Una total personalidad. Dentro del pensamiento védico, eso es una parte de ignorancia. Hay un término para aquello y eso se llama avidya. Ignorancia de aquello que verdaderamente eres. Yo no sé que soy la vida misma. Y me identifico con la vida en su modalidad humano. Y ahí me quedo. Soy un humano, porque eso sí lo puedo manejar. Mis pensamientos, mis emociones, mis gustos, mis rechazos, eso soy. Y vivo mi vida así. Y eso está súper bien. Pero hay oportunidades como esta para escuchar esta otra visión. Y desasociarse de este Juanito. Y ver la vida como con los puros ojos. Solo ver. Y llegar cada vez más profundo a no tener gustos ni rechazos. Porque mientras más gustos y rechazos tienes, más sufres. Ah, es que yo no tomo este vaso porque este vaso es así. No, es que yo no como aquí, esta persona es así. O etiquetando la realidad. Mientras más etiquetas la realidad, mientras más limitas tu espacio, más te fragmentas, más te vuelves un uno. Mientras más convencido de que eres un particular ser, más alejado estás de esta verdadera dimensión, más profunda, que te permite ver las cosas con una amplitud impensada. Ya no te importa tanto tener esto o hacer esta otra cosa, simplemente vas por la vida mirando, aprendiendo, amando, entendiendo los principios que están detrás de la manifestación material. El agua moja, hidrata, nutre, junta. El viento aligera, mueve, seca. El fuego transforma, calienta, ilumina. Te vas alejando de estos yo, estos míos, estas emociones densas que te impiden las cosas como son. Dentro de la psicología yógica, eso se llaman velos, kleshas, velos que te impiden ver las cosas como es. Aparece una persona y a ti alguien te habló de esa persona. Te habló de un particular modo, con un particular color. Entonces llega la persona y tú ya estás teñido de ese color. Y ves a esa persona de esa manera, con un tinte. Pero si no tuvieras tinte, no tuvieras velo, ves la persona tal y como es. Ves el árbol tal y como es. Ves el agua tal y como es. Ves la carne tal y como es. Ves la fruta tal y como es. Ves el cielo tal y como es. Y vas accediendo a otra manera de sentir. Eso es lo que intenta el yoguismo, el budismo,
llevarte a ese punto de tener una comunión profunda con todo, sin estos velos. Tú no eres tu personalidad, porque eso no es más que una combinación matemática. Si tú te vas a una habitación bien caliente y comes picante y las paredes están de rojo, hay una tendencia en la materia marcada a las emociones más cálidas. Puede ser pasión, puede ser ira, puede ser rabia. Y si te expones mucho rato a eso, esa emoción se va a generar, simplemente porque la materia se comporta de esa manera. Si tú algo lo expones al viento, a la sequedad, todo el rato eso se va a secar, se va a romper y va a estar más frágil. Hay que entender que la materia es simplemente materia y tiene un particular comportamiento. Mi personalidad también es pura materia. Y si yo me expongo a los estímulos adecuados, puedo modular mi personalidad. Y si voy más profundo, puedo disolverla. Ir más allá de mi particular viento, de mi particular fuego, de mi particular agua. Por eso les ponía los colores de la mente en el afiche. Porque la mente puede tomar colores. Pero la conciencia, aquello que permite a la mente ser mente, es incolora, es pura, es advaita, es una sola, no tiene más. Pero la materia toma los colores de las cosas. Yo tengo un cristal aquí y lo acerco al fondo azul y el cristal es azul. Agarro el cristal y lo pongo acá y el cristal es amarillo. Yo no soy ni azul ni amarillo. En el pensamiento védico yo soy Sat Chit Ananta, la conciencia eternamente existente. La intención de las ciencias védicas es recordarte tu verdadera dimensión y proveerte las herramientas que hay, que son súper prácticas y funcionan, para ir poco a poco, en este puro mirar, limpio, sin miedo, sin rabia y sin confusión, que son las tendencias primordiales en la materia, al viento, al agua y al fuego. ¿Alguna pregunta o comentario o algo? ¿Y dónde está la Tierra en esto? En la tercera densidad, en la densidad más móvil. Sí, es como el agua que en un particular momento se vuelve sólido, como hielo. Y la Tierra es una densificación aún mayor, aún más denso. El agua aún es móvil. Sí. Vata, Pitta y Kapha se le suele llamar, olvidé ese punto. Vata, Pitta y Kapha, a esa agrupación. Pero para que se entienda que no son personas, sino comportamientos de la materia. ¿Puede aplicarse eso a cosas como inmateriales? Que parece ser como lo más interesante cuando uno puede reflejarse en ese equilibrio de densidad. Cuando uno dice, ay, yo soy más bien, pues sí. Y eso también se puede como entender en otras cosas inmateriales, como por ejemplo los vínculos, las relaciones entre las personas. Totalmente. Es igual en materia. O sea, dentro del pensamiento védico está la inmanifestación. Toda la manifestación ya es materia, pero materia sutil. Por ejemplo, la mente es materia, pero materia sutil. Y la mente es la fuente de las emociones, los pensamientos, aquella etiqueta al particular vínculo o relación. Y es importante entender que todo ese universo solo existe a nivel mental. Eso igual ya requiere como una mayor sistematización, pero todo eso existe a nivel mental. Si tú piensas mal de alguien, si tienes rabia contra algo, eso no existe allá afuera, existe en ti. Y esa misma mancha
Porque tener rabia, tener miedo por algo, es una mancha, es dosha. Esa mancha en tu cristal de conciencia te impide ver las cosas como son. Te impide ver que la vida es perfecta. Pero ¿cómo la vida va a ser perfecta si hay gente matándose por aquí y por allá? Eso es tinte, eso es mancha, eso es ver la cosa de un modo limitado. A nivel humano máximo, o a nivel material. Ahí ya me salté en dimensiones de... Pero eso es tinte, eso es mancha. Pensar mal de alguien, tener rabia o miedo contra algo, eso solo existe aquí. Es como en tu huerto. No tener rabia por nada, no tener miedo por nada. Y tu huerto será distinto, tu manera de mirar será distinto. El cristal tendrá la capacidad de reflejar la luminosidad tal y como es. Pero eso no se llama iluminado. Es como si esta máquina estuviera siempre tratando de iluminarse desde el centro. Pero hay bloqueo, miedo aquí. Y este miedo se transforma sólido y te encorva. Esta rabia, tengo aquí, esa rabia se hace patente y te rompe el hígado, te intoxica la sangre, te da un cáncer. Y esos son tapones que tú les pones a esta constante luminosidad que quiere salirse. No tienes ya gustos ni rechazos, estás abierto. Entonces, naturalmente brillas. Tu mirada es brillante. Generas una tranquilidad, una alegría, un goce. Como un niño que se siente brillante. Tú lo ves brillante, su piel es brillante. Porque está más cerca de la fuente. Todavía no hay tanto emoción arraigada, no hay tanto pensamiento arraigado. La vida es así, la vida es injusta, la vida es así, esta es así. Eso te va obstruyendo, va tapando esta luminosidad que siempre quiere estar desde el centro. La tendencia del ser es ser luminoso. Por eso es Satchitananta, esta existencia autoluminosa, eterna, que funciona en distintos modos, como árbol, como planta, como humano. Y en la modalidad humana tiene la capacidad de reflejarlo. Tiene la capacidad de darse cuenta, mira, no soy un humano. Soy la misma fuente. Y ahora está funcionando como humano. En el modo humano existe esa capacidad de reflexión. Esa es la gracia de ser un humano. En los textos clásicos se menciona al inicio de muchas aberturas que tener un cuerpo humano es una bendición. Porque puedes darte cuenta que no eres un humano. Funcionas como humano. Y para funcionar mejor es mejor entender cómo funciona esta máquina. Cómo funciona la mente, cómo funciona el cuerpo. Para poder apreciar y jugar. Y dialogar con esa dimensión más íntima tuya. Y gozar la existencia. Aprender.